Buenos días chicos, nuevamente acá, reunidos desde su colegio San Antonio María Claret para dar inicio a una nueva clase virtual. Bien, quien te habla, mi Rosana, y en esta oportunidad pues nos toca desarrollar el curso de PFRH, ¿no? Persona, Familia o Recursos Humanos. Bien, el tema para el día de hoy son estereotipos de género. Un tema bastante nuevo, bastante seguro que a usted ha causado impacto porque no entiendes, nunca has manejado estos términos, o de repente si tienes algún concepto, ¿no? Has escuchado hablar o de repente lo han conversado en casa, porque es un tema que no se da así como título tal, ¿no? Para conversación en casa, pero sí, sin duda se han dado porque son temas sociales, son temas reales. Bien, vamos a ir definiendo los conceptos para que te quede claro y tengas mayor conocimiento sobre a qué refiere este tipo de temas. Bien, dice, ¿qué son los estereotipos de género? ¿No? Generalmente nosotros vamos a definir esto de estereotipos como creencias, ¿no? Creencias al que se atribuye a miembros de un grupo, de una sociedad o personas que forman parte de un entorno, un espacio social, ¿no? Los estereotipos de género generalmente son creencias sobre las características que debería tener un varón y una mujer, sobre los roles, sobre los comportamientos que debe de tener o que debe de regir la vida de un varón o de la mujer. Obviamente esto es un poco, tú dirás, no lo estoy entendiendo. Bien, los estereotipos de género son creencias que se van a ir, van a surgir o que se van a ir dando eh, al accionar, incluso hasta la forma de hablar que debería de tener un varón y una mujer, una persona, un ser humano, ¿no? Frente a la sociedad, frente a su cultura, a su grupo étnico, en fin, porque todavía existen, ¿no? Grupos étnicos en algunos espacios del mundo. Bien, pero esto de alguna manera pues algo dirá inusual, dirás, pero que hay patrones de conducta o hay por decir, situaciones que tienen que regirse en base a una mentalidad. Pues no, justamente es una idea un tanto equivocada y vamos a ver por qué, porque no existen de alguna manera características de cómo tiene que pensar, cómo tiene que sentir o cómo tiene que actuar un ser humano, ya sea mujer o varón. Por eso le llaman estereotipo de género. ¿Estereotipo qué es? Es un modelo, un molde a seguir. No es como que, yo tengo mi estereotipo de chico favorito, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser alto, tiene que ser con cabello castaño, ojos verdes, en fin, ¿no? Tú te imaginas, estás creándote un modelo de lo que así podría ser y no, pues, tú no te... Bueno, cuando en situaciones que involucre sentimiento, uno no puede saber quién le puede agradar, quién no le puede agradar. Son cosas que se van a ir dando de acuerdo a las emociones que uno va viviendo. Lo mismo pasa con los estereotipos de género, ¿no? Cuando hablamos de género es porque hablamos de masculino y femenino, ¿no? Quiere decir a los comportamientos o características que debe de tener un varón y una mujer. Y uno no se puede crear moldes de cómo debería ser o cómo debería tener el comportamiento el varón o la mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto va a influenciar por muchos factores siempre va a influenciar ya sea el comportamiento, el accionar, porque va a depender un poco del ambiente donde uno se desenvuelve, de la formación, de la educación que uno ha recibido y de los conocimientos que poco a poco uno va a ir adquiriendo. Bien, hasta ahí quedamos claros. Entonces, estereotipos los podemos definir por modelos de comportamiento, creencias sobre cómo tiene que ser el rol de la mujer o del varón en una sociedad. Concretamente es eso. Bien, ahora, nosotros acá vemos una imagen de lo que realmente podríamos decir, ¿no? De lo que de alguna manera esta imagen nos muestra cómo se han creado estereotipos de géneros, estereotipos para el varón y la mujer, ¿no? Esta cabecita azul representa obviamente al varón y la rosada a la mujer. Muchas veces se crea ideas confusas o ideas mal entendidas sobre cómo tiene que ser
el comportamiento, el accionar o pensamiento de la mujer o el varón, y eso no se puede dar, ¿no? El ser humano es tan impredecible y también tiene tanta riqueza para poder crear su propia forma de ser, su propia forma de pensar. Bien, sigamos. Entonces, ¿por qué existen los estereotipos de género? Te preguntarás, si es algo que no está bien y la gente sabe que no se da, ¿por qué existen? Pues sí, existen aún. Existen aún. ¿Por qué existen? Porque la gente no se ha educado lo suficiente. La gente vive arraigada en una sociedad pasada. La gente vive pensando en que podemos regir el pensamiento y la vida o cómo tienen que ser o cómo debería ser el hombre y la mujer, ¿no? Esto no se puede dar. Como te digo, el comportamiento, tu comportamiento como niña, tu comportamiento como varoncito, como niño, va a variar en base a la formación que tú recibes, porque cada uno tiene su propia familia, su propio hogar, y en cada hogar hay diferentes reglas, diferentes formas de vivir, diferentes conductas, comportamientos, modelos incluso que uno tiene a seguir, y poco a poco así tú, que estás en proceso de formación, te vas formando, vas creando una propia mentalidad, vas creando una propia ideología, tu propia manera de pensar. Tú vas a ir, tú, como te digo, estás en proceso de formación, y en ti va a influenciar esto, el ambiente en el que vives, los modelos que tienes, de repente no tanto papá, mamá, porque uno de alguna manera ve las experiencias que vas a vivir, los conocimientos que vas a ir adquiriendo, todo eso va a ir ayudándote a fortalecer y a formar tu propia personalidad. Y a través de ello, obviamente, tú vas a reaccionar y te vas a comportar de una manera diferente a los demás, porque no puede haber un modelo en el cual tú tienes que seguir o ser, porque tú solito vas a ir formándote, tú solito te vas a ir formando, obviamente, en base a ciertos factores que van a influenciar en ti, ¿no es cierto? Y estos estereotipos existen también de alguna manera porque solo lo podrá corregir la educación, ¿no? La educación que uno lleva, la educación, como tú te vas formando. De alguna manera todo esto va a ir, va a ir acrecentando o mejorando de alguna manera tu comportamiento. Bueno, esto es también relativo, ¿no? Porque hay personas, tú habrás visto, ¿no? Porque existen también la delincuencia, porque el ambiente de repente donde se ha desenvuelto no ha sido el más adecuado y de una u otra manera pues ha influenciado en su formación, ¿no? Todos estos estereotipos pueden causar también de alguna manera una repercusión negativa, porque el fijarnos o crearnos estereotipos que marquen el modelo de conducta del ser humano, pues no puede ser, porque estaríamos condenando a una persona que sea diferente a uno y o diferente al modelo que supuestamente tenemos, y no se puede dar así. El ser humano es un ser social, el comportamiento va a variar siempre de acuerdo a las situaciones y de acuerdo a la experiencia que van a ir teniendo a lo largo de su vida. Entonces no podemos crearnos estereotipos de género, ¿no? Muchas veces se crean ideas de lo que podría ser, se creían ideas de lo que podía ser un estereotipo masculino, estereotipo femenino de alguna manera, pero no se debería dar. Bien, yo acá te voy a mostrar algunos ejemplos de los que podrían ser los estereotipos de género más comunes que se han dado a lo largo de la sociedad. Obviamente esto ha ido variando, ha ido cambiando, pero son los que tuvieron mayor presencia. Por ejemplo, dice, fíjate ella aquí y sus hijos en casa, ¿no? Cuando de repente a veces las mamás tienen la idea de que la mamá es la única que tiene que estar dedicada al cuidado de los hijos, ¿no? Y esto no, porque cuando uno crea una familia, pues la responsabilidad de los hijos, tanto crianza, manutención, formación, es del papá y de la mamá, de ambos, ¿cierto? Antiguamente, bueno, se tenía claro que la mamá era la que más paraba en el hogar y el papá iba a buscar el sustento económico. Pero a pesar de ello, la responsabilidad tenía que ser compartida. Entonces, este estereotipo se fue dando, ¿no? Se fue dando. Hay muchas personas que piensan que todavía es posible que la mamá de repente no tiene el derecho o el momento de tener un momento de distracción, de ocio, porque todos necesitamos un momento de recreación. ¿No es así? Tanto el papá como la mamá. Y eso no implica el desobligar mis responsabilidades, ¿ya? Por ahí un estereotipo mal concebido, ¿cierto? Una idea un poco mal establecida.
Luego dice, la maternidad impide que las mujeres se concentren o se centren en su trabajo. Pues totalmente falso, ¿no? En algunos casos, y todavía esto sí se mantiene, que en muchos espacios laborales o prefieren que no vengan a trabajar mujeres en estado de gestación, ya sea porque no pueden tener alguna molestia, tienen que concentrarse en el embarazo y no pueden desempeñarse de la mejor manera o de igual manera que estuviesen de repente que no estuviesen gestando o concibiendo en ese momento. Totalmente falso. Las personas se desarrollan de acuerdo a su capacidad. Ahora, el embarazo no es concebido como una enfermedad, ¿no? Es una condición muy aventajada, si queremos decir lo que tenemos sobre los varones, porque es una bendición de alguna manera que tu cuerpo permita, ¿no? En el caso de las mujeres, que nos permita traer un nuevo ser a la vida, ¿no es así? Continuar la especie humana, ¿no es cierto? De alguna manera, entonces es una idea mal concebida porque hoy en día pues también hay derechos laborales que respaldan esta posición, ¿no? En que las mujeres tienen todo el derecho definitivamente de poder trabajar y seguir trabajando aún estando aún estando embarazadas, ¿no es así? Claro que hay leyes que también protegen porque hay momentos igual que un varón si estuviese enfermo no va a ir a trabajar, ¿no? Hay situaciones en las que tienen que tener alguna licencia o algún respaldo para que puedan desenvolverse de la mejor manera. Pero es un estereotipo también ya un poco ya se está cambiando la mentalidad, ya hay, como te digo, leyes que amparan a estas personas que de repente no quieren dar la oportunidad de trabajo a personas que están en estado de gestación. Bien, otro de los estereotipos que se fue formando la sociedad dicen, los hombres modernos se dedican al hogar. Los hombres modernos se dedican al hogar y no tienen nada que ver con la modernidad o de repente con la antigüedad. No, el hombre en sí, el varón y la mujer son responsables del hogar, como venía diciendo en el primer estereotipo. Ambos son responsables, ambos son partícipes de todo lo que corresponde a la formación, de todo lo que corresponde al, al beneficio del hogar, de la familia. No depende solamente de que el hombre sea moderno, tenga mentalidad abierta, apoye. No es un apoyo, ¿no? Es un trabajo en conjunto. El mantener un hogar, una familia, en todos los aspectos que esto incluye, es una responsabilidad en conjunto, que lo asumen pues cuando la pareja decide unirse libremente, porque si sabemos que el matrimonio, la convivencia como se dé, es una unión libre, ¿no es así? Nadie puede obligar, ya no estamos en tiempos aquellos en que los papás o los abuelos arreglaban de repente los matrimonios y estás en la obligación de hacer algo. No, acá la unión es libre, entonces por tanto trae consigo una serie de responsabilidades que tiene que ser asumida por ambos, tanto el papá o la mamá. Acá no hay cuestión de géneros, si es hombre o si es mujer. ¿No es así? Bien. Y otro estereotipo que se fue creando dice, la mujer no tiene la suficiente autoridad para ocupar cargos directivos. No, definitivamente hay algunas personas que quieren minimizar de alguna manera el trabajo de la mujer o la capacidad, en todo caso, de las mujeres, pero no es así. Hoy en día también está más que comprobado que ese estereotipo no tiene razón de ser. Tanto el varón como la mujer tienen las capacidades suficientes y necesarias para poder desenvolver en cualquier ámbito profesional, en cualquier ámbito laboral. ¿No es así? Las oportunidades las vamos a tener todos, varón y mujer, niña o niña, en todo momento, en todo aspecto, desde que eres pequeño hasta que eres adulto grande. No sé si y va a depender obviamente de cada uno, de cada persona, cómo aprovecha sus oportunidades, de la formación que va a ir teniendo. Muchas veces nosotros equivocamos estas ideas, ¿no? También a veces se dice el varón es más fuerte emocionalmente que la mujer. Son estereotipos, o sea, son modelos que uno va creando. Los estereotipos no son buenos. No son buenos porque carecen de fundamento científico. No hay una ley que establece, no hay un estudio científico que revalida o que ampare que
este modelo es el más próximo o es el mejor que debe de seguir el ser humano, sobre todo cuando se trata de comportamiento, de pensamiento, porque el ser humano es una persona muy cambiante, individual, muy individual. Es decir, individual me refiero a que es muy diferente uno de otro, no existen seres iguales, ni siquiera los gemelos, los mellizos tienen el mismo pensamiento, la misma conducta, ni siquiera son físicamente exactamente iguales, ¿entiendes? Entonces no se puede trascender esto a un comportamiento y uniformizar, homogenizar el comportamiento del ser humano porque es demasiado diferente, porque cada persona, como te digo, va a actuar de acuerdo a los factores que van a influenciar en él, sobre todo a la formación que tenga. Bien, chicos, espero que te haya quedado claro. He tratado de ser lo más clara posible, pero cualquier cosa ya sabes muy bien que estoy pendiente de que puedas tener alguna duda. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Te voy a dejar una hoja de aplicación anexada a este trabajo y con unas cuantas preguntas para ver cómo, cómo respondes y cómo me has entendido y sobre todo para que afiances más este tipo de conocimientos. Yo sé que son temas nuevos, pero es muy bueno que lo vayas manejando. Ya estás más grandecito y ya tú ya debes de entender ciertos conceptos muy diferentes. Muy bien, muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Que tengas una linda mañana.